Hola gente, espero que estén bien. Yo debo confesarles que me he demorado en hacer este video. Hace semanas sentí que tenía que hacerlo, pero realmente me da vergüenza. Hoy les voy a hablar de adulterio, de mi adulterio. Este, y espero pues de que sepan tomar lo bueno que hay y sobre todo entender que esto significa para mí no solo mucha vergüenza, sino dolor, ¿verdad? Y bueno, sin más, quiero recordarles que cuando mi esposa estuvo agonizando allá en el hospital el 4 de enero del año 2000 por el parto de mi hijo menor, de mi hijo Yamil, yo aquí en mi casa desesperado había doblado rodillas y clamé al cielo y le prometí al Señor Jesús que por favor, que si Él le daba la vida a mi esposa, que yo iba a dar testimonio de Él, que yo iba a dar testimonio de que Jesús es un Dios de amor, que es un Dios de vida. Sin embargo, a pesar de que ella sobrevivió al día siguiente y la bautizaron en el hospital como Milagrito Molina y toda la historia que ya yo les conté, yo seguí mi vida como si nada y no me sentí obligado a cumplir la promesa. Muy fácilmente la dejé de lado, la olvidé y sencillamente yo seguí con mi vida igual. Y no solo igual, sino que 2 años después de esa promesa y de no haber cumplido la promesa, más bien caí en adulterio. Me, me relacioné con una persona y bueno, viví en adulterio como un año y medio estando yo aquí en mi casa, en mi familia, y luego hasta me fui de la casa. Me fui unos meses de mi casa y yo digo, qué locura, ¿verdad? En vez de dar testimonio de Jesucristo, era como un antitestimonio, ¿verdad? Pero bueno, yo viví esa locura y es algo tan horrible y es tan egoísta. Yo fui tan egoísta que sabiendo que eso pues destruía a mi esposa, sabiendo que eso afectaría muchísimo a mis hijos, tenía uno de 14, 15 años y el otro de 5 años. Realmente, pues nada de eso me importó. Yo anteponía mis deseos egoístas y, y mi lujuria al bienestar de mi familia. Conste que además es demencial lo que hice porque yo cuando me fui de mi casa yo no tenía ningún problema con mi esposa. Yo la amaba, como siempre la he amado desde que nos casamos. La amo intensamente y es una locura. Entonces, ¿por qué si vos amas a una persona le vas a causar semejante daño y le vas a cometer semejante traición? Bueno, esas son las cosas que una persona que no tiene a Dios puede hacer, como me pasó a mí. Y yo no tenía a Dios en mi corazón y además no quería cumplir la promesa que yo le había hecho al Señor Jesús. En buena hora me arrepentí a los meses de estar fuera de mi casa y entonces vine y hablé con mi esposa, le pedí perdón y le rogué que por favor que me permitiera regresar al hogar y me dijo que sí, que estaba bien y entonces a los días después, unas semanas después regresé a mi casa y desde entonces pues aquí estoy. En el interín, un año después fue cuando llegué más o menos a los pies de Cristo. Y bueno, ya en Cristo, eh, yo no tenía ninguna duda de que ese error tan grave que cometí, pues no lo iba a volver a cometer, digamos. O por lo menos tenía una gran confianza de que así sería, porque uno como humano no puede prometer de esta agua no beberé, pero bueno. El problema fue que eh, el perdón que mi esposa me había otorgado, no dudo que fuera sincero, que fuera verdad, pero hay un problema con el perdón. Yo no logro entender esto, cómo es que funciona y cómo es teológicamente, no sé. La cuestión es que una cosa es cuando uno dice, sí, sí, te perdono y lo dice aquí de la cabeza y otra cosa es cuando eso baja aquí al corazón y uno siente en el corazón que ya perdonó a una persona. Eh,
el olvido es una virtud de Dios. Los humanos perdonamos, pero no olvidamos. Y la diferencia está, como me lo explicó un día un amigo, me dice, mira, tenés esta cortada aquí desde la infancia, ¿verdad? Mira la cicatriz que tenés ahí en el brazo de esa cortada que te diste. Bueno, ahí está la cicatriz, pero ya no te duele, ¿verdad? Entonces, cuando uno recuerda una cosa desagradable del pasado y ya no te duele, pues es que uno perdonó, superó eso, digamos. En el caso de mi esposa, a pesar de que ella me había dicho que me perdonaba, no lograba eh, bajarlo de la cabeza al corazón, digamos. Y entonces, ¿qué pasó? De ahí algo muy normal, algo que yo acepté y que yo entendí, ¿verdad? Ella me pasaba reclamando constantemente porque había muchas cosas en la vida diaria que a ella le recordaban mi traición, digamos, mi deslealtad, mi adulterio. Y entonces a veces yo estaba en la casa aquí tranquilo en una tarde y cuando ella llegaba de la oficina venía brava, venía furiosa conmigo y yo no entendía por qué. Bueno, y es porque tal vez alguna persona durante el día le había hecho algún comentario al respecto, ¿verdad? De lo que había pasado conmigo y esto y lo otro y eso la ponía furiosa. Este, o- Había muchas circunstancias en la vida diaria, digamos, que podían recordarle a ella eso que había pasado, eso que había sufrido y entonces eso la ponía de muy mal humor y la ponía muy agresiva conmigo y entonces yo decía, bueno, de ahí ni modo, yo me la gané, ¿verdad? Yo hice el mérito para tener esto, yo sembré esto que estoy cosechando, ¿verdad? Y esta agresividad constante, todas las semanas había alguna bronca seria, digamos, alrededor del tema y yo decía, de ni modo, hey, ahora yo me porto bien y ya está, pero de ahí, esas son, digamos, las consecuencias, ¿verdad? De los actos. Y así pasaron los años. Pasaron como 4 años, un poco más. Y yo me decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, yo tengo ya 4 años de haberle entregado mi vida a Cristo, de ser un marido modelo, según yo. Jesús. Y por lo menos en ese campo, digamos que ya no le era infiel a mi esposa, ni andaba viendo en la calle de mujeres con ojos maliciosos, ni nada de eso, que es muy normal que a los hombres nos pase. Y resulta que, qué paradójico, yo empecé a pensar, digo, hey, no, yo voy a tener que separarme de mi esposa, no sé, por un tiempo X, porque ya yo no aguanto tanto hostigamiento, tanta agresividad y que todas las semanas me estén reclamando, todas las semanas me están reclamando que yo, que en el pasado, que hice, que esto, y que fui lo otro, y aquí y allá, y ya habían pasado más de 4 años, ¿verdad? Entonces, según yo, pues ya era suficiente, pero bueno, es que esas cosas no son así, y no es como uno piensa. Los platos rotos, digo yo, de un adulterio se recogen todavía, se juntan los pedazos todavía años después. Uno no puede saber uno cuántos años, eso depende de las personas y depende de la constitución emocional, psicológica, depende de un montón de factores, ¿verdad? Y entonces no hay una fecha para decir, bueno, ya a los 5 años ya, de verdad te perdonó. No, no. Pero bueno, Dios no tarda, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que fui un jueves a un desayuno de la Fraternidad de Hombres de Negocios allá en el Café Caldi en Sabanilla y llegó un señor que yo no conocía, un joven llamado David Moya, que fue el ángel que Dios me envió. David dio su testimonio que me impactó muchísimo, es un testimonio impresionante de lo que Dios ha venido haciendo en la vida de David desde que él le entregó su vida. Y contó al final que él servía en un ministerio de parejas, una cosa que se llamaba cita para dos. Y entonces a mí me sonó conocido. Claro, en mi iglesia, en la Viña del Este, había un ministerio para parejas que se llamaba cita para dos y era el mismo. Y a mí me extrañó porque yo tenía ya varios años de ir a la Viña del Este y no conocía gran cosa del ministerio de cita para dos, ni tampoco conocía a David, ni conocía nada. Entonces, además David contó que él es diseñador gráfico y yo dije, ah, la puña, somos colegas, ¿verdad? Yo soy editor de libros y él es diseñador. Entonces, bueno, y para hacerla mejor todavía, resulta que David vive aquí al otro lado, en el barrio al frente de mi barrio, ¿verdad? Cruzo la pista y camino un poquito y llego a la casa de él. Bueno, no me tardé. En la tarde yo estaba en la casa de David tomando café y desde entonces
hemos cultivado una amistad muy hermosa. David es un hombre maravilloso que yo le agradezco muchas cosas, y admiro mucho, lo quiero mucho y tiene una familia espectacular, una esposa y unas hijas divinas. Bueno, realmente es un ejemplo, ¿verdad? Para mí, este hombre. Y David me cuenta, pues sí, que ellos, pues el ministerio hace retiros 4 veces al año, o sea, cada trimestre hacen un retiro y entonces me invita y el próximo era en marzo. Estábamos hablando como de enero del año 2010. Y en marzo, pues, de ahí yo, en enero, pues inmediatamente le digo a mi esposa, le cuento, le explico, y que si ella quiere ir a un retiro conmigo de parejas, y me dijo que sí, wow. Entonces digo, qué maravilla, y entonces nos apuntamos y fuimos. No les puedo contar por falta de tiempo, ¿verdad? Pero fue maravilloso ese retiro y además lo que Dios hizo ahí. Nosotros llegamos viernes a las 6 de la tarde para salir domingo a las 6 de la tarde. Son 48 horas de trabajo intenso, espiritual, de pareja y todo. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Nunca terminaré de agradecerle a mi hermano, mi amado hermano José Ramón Gadea y a su esposa Erika Vázquez, que son una pareja maravillosa y ellos eran los líderes servidores de este movimiento, de este servicio que se prestaba a las parejas y donde Dios actuó de manera milagrosa durante todo el año, durante muchos años que ellos estuvieron al frente de este servicio para parejas, restaurando parejas, haciendo cosas milagrosas, maravillosas. Mi gratitud para José Ramón y para Erika no tiene fin, ¿verdad? Igual como Dios usó también a David Moya para llevarme a este retiro. La cosa fue que el sábado en la noche del retiro yo me eché un pleito de machete todo con mi esposa, ¿verdad? En vez de hacer, estábamos haciendo una carta, había que hacerla ahí, una carta de no me acuerdo qué, y había que decirle cosas bonitas a la otra persona, no me acuerdo. La cuestión es que en vez de la carta y las cosas bonitas terminamos peleándonos y yo me salí de la habitación y me fui por allá a caminar solo como tonto y eso era prohibido, no se podía uno salir de las habitaciones. O sea que ya inmediatamente se activaron las alarmas y por allá se enteraron y ya venían los policías del retiro, ¿verdad? A reconvenirme y a llevarme para la habitación. Pero antes de eso, yo estuve un rato ahí afuera, pensando, digo, bueno, no, no, mañana me voy, en la mañanita recojo los chunches que me devuelvan el celular y todo y me voy, porque yo no soporto estar aquí, esta señora que va, pero bueno, aquí no hago nada, así es que voy para la habitación y entonces llegué a la habitación de vuelta y en vez de continuar el pleito, yo no sé por qué, quién de los dos empezó la conversación en ese momento y empezamos a conversar y de pronto los dos estábamos arrodillados orando y llorando. El Espíritu Santo bajó, vino sobre Ileana, yo digo con hilo, con una aguja y con un dedal, y le surció en el corazoncito esa herida que yo le había provocado y la sanó. Y ahí nos reconciliamos. Y ahí por fin Ileana pudo perdonarme. Fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. A partir de ahí nuestra vida fue diferente, ya la vida de pareja, digamos, mi vida de casado desde marzo del 2010 para acá es otra totalmente, es otra calidad de relación totalmente y está marcada, el hito es ese perdón que Dios le dio para mí por medio de ese retiro espiritual de parejas y que cambió totalmente nuestra relación. Fue una obra milagrosa, realmente. Y el daño sigue. No quiere decir que Ileana me siguió reclamando y todo eso, pero no, no. Hay desconfianza, ¿verdad? Hay suspicacias, hay temores de que eso se vuelva a repetir. Mis hijos, digamos, cada uno diferente. El chiquitillo, ¿verdad? De una forma y el otro de otra forma. El que tenía 14 años perdió el año en el colegio, ese año. ¿Verdad? Y el otro, bueno, aparentemente lo sufrió menos por ser tan chiquitillo, pero qué va, uno nunca sabe. Sin embargo, pues, ya hay, ¿qué le toca a uno? Echar para adelante y afrontar con las consecuencias y seguir juntando los pedazos, ¿verdad? Yo
estoy arrepentido, realmente arrepentido de haberle causado semejante daño a mi esposa, que la amo tanto. Y además me di cuenta que cuando uno está en adulterio, está propenso a cometer más pecados todavía. O sea, estás cometiendo un pecado diariamente y eso te abre la puerta para un montón de pecados más, ¿verdad? Pero ya, bueno, ya eso es otra historia que les voy a comentar en otro video que me va a costar mucho porque es muy difícil las cosas que me sucedieron a partir de estar en esa situación tan fea. Espero que tengan discreción con este asunto y que si a alguien les sirve para compartirlo con alguna pareja o con alguien que está en problemas, que por favor lo compartan con amor, con respeto, porque contar esto pues me ha sido muy difícil, me ha costado mucho y sin embargo pues lo hago para la gloria de Dios, por lo que Él hace, por los milagros, por el amor que nos tiene y por lo que Él ama a las parejas y las familias y los matrimonios donde Cristo está en el medio. Muchas gracias.